Como verán, es una delegación amplia de mexicanos, con muchas expectativas para el evento mundial. Eh, y aprovechando esta circunstancia, no queríamos dejar de poder hablar sobre pues el contexto mexicano, justamente en el diálogo que se ha tenido con Naciones Unidas en particular. Ha sido un proceso de muchos años. Digamos que la crisis de desapariciones empezó a sentirse con más crudeza hacia el año 2008, 2009. Algunas madres empezaron con mucho temor y muy criminalizadas y estigmatizadas a buscar ayuda para encontrar a sus hijos. Y en ese contexto, en 2011, llega el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas a una visita en México, que fue un hito, digamos, un momento muy importante, uno para poder entender que las desapariciones que ocurrían en México eran tan preocupantes como las de la guerra contra el presidente de los 70. Que los detenidos, desaparecidos, políticos de los años 70 eran tan importantes como los que ahora estábamos padeciendo, y que la desaparición que estábamos empezando a ver era también un tema de derechos humanos. Eso lo dijo el grupo de trabajo y rompió este imaginario que había en México de que era un asunto entre particulares, un problema del crimen, que entre ellos estaban haciendo cuentas y esta idea de mejor no te metas, ¿no? Y un efecto que tuvo el grupo de trabajo en aquel entonces, y que siempre se lo reconocemos, y yo en particular se lo agradezco, es romper el miedo. Después del informe del grupo de trabajo, los colectivos empezaron a crecer con mucha fuerza. Muchas veces mamás, por lo menos las que yo conozco de Coahuila y demás que están aquí, empezaron a tener también una propia voz y un propio empuje frente al gobierno y frente a la sociedad. Y eso es realidad, ¿no? El grupo de trabajo en aquel entonces dijo en su informe final, pues las fuentes que teníamos nos hacen más o menos calcular que en México hay como 3,000 personas desaparecidas en este nuevo periodo. Y unos meses después se filtra una lista de la Fiscalía General de la República, entonces Procuraduría General de la República en el Washington Post, de una lista de 27,000 desaparecidos, lo cual ya era escandaloso. En el 2015, México tiene su primer examen ante el Comité de Desaparición. Y el comité, por primera vez, señala que en varias regiones del país hay una situación generalizada de desaparición. Para entonces íbamos de cerca de 50,000. Eso produjo una serie de cambios a nivel institucional. Se hizo una reforma constitucional, se modificó el tipo penal de desaparición forzada y por particulares, se creó el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y un registro nacional también de personas desaparecidas, lo cual fue muy positivo con el empuje también de los colectivos de familiares de manera muy importante. No fue suficiente. El comité solicitó a México pues una invitación para discutir, y fue el comité a México, que fue su primera visita como comité, a darse cuenta de la realidad, y por segunda vez dijo, en México hay una situación generalizada de desaparición en varias regiones del país.
y generó una serie de recomendaciones. Una de ellas, quizás, bueno, yo otra cosa que digo que es fundamental y en este congreso se ha hablado, cito al comité diciendo que la impunidad en México es casi absoluta. Esa situación permanece hasta el fecha. Recomendó un plan nacional de prevención de desaparición, cosa que hemos insistido porque sigue habiendo en México un índice de 26, 27 desapariciones cada día, hasta la fecha. Y cada nueva desaparición, la desaparición de hoy, hace más difícil buscar a que desapareció ayer. Entonces, si no detenemos las desapariciones, es muy improbable que podamos también encontrar justicia, verdad, reparación a los que viven en la comunidad, ¿no? Tenemos una crisis de 72,000 cuerpos por identificar. Y en la última revisión, en 2023, por tercera vez el comité señala que México reitera que hay una situación generalizada de desaparición. Y no solamente eso, reitera las recomendaciones que hizo en su informe anterior en la visita a México, que no han sido atendidas. México, hay que recordar, es el país con más accidentes urgentes en el comité. Ahora que México aceptó la competencia del comité para recibir comunicaciones individuales, las está recibiendo. Pero estamos empezando a tener un problema que nosotros creemos que se debe a que se acabó en buena medida el diálogo con el comité y el gobierno mexicano para atender la problemática. En esta última sesión el comité dijo, pues nos vemos en la próxima revisión periódica, que es en 2027. Y los colectivos y las ONG dijimos, y mientras, ¿y qué va a pasar en el 27? Y luego tenemos una crisis financiera en el sistema de Naciones Unidas, en donde aumentan las acciones urgentes, y cuando todas son urgentes, ninguna la es, porque ya la experiencia en México es que las acciones urgentes no están teniendo un efecto. Y si hay esta crisis financiera y solamente hay una atención de casos y la lógica es de atención individual de casos, ¿cuándo vamos a detener las desapariciones? Y si las desapariciones continúan, y lo dijimos el otro día con algunos miembros del comité, lo único que podemos esperar es que el sistema de casos colapse, porque no van a poder seguir atendiendo todos los casos que les van a seguir llegando cotidianamente de acciones urgentes y de peticiones. Primero. Y segundo, así es exactamente como no van a resolver el problema. Entonces, si no hay un plan paralelo de prevención, sí, hay que hacer acciones urgentes, hay que asumir casos, pero sobre todo hay que insistir en que se deben prevenir las desapariciones, se debe detener las desapariciones, y eso implica un diálogo. Implica un diálogo con la sociedad civil, sí, con los colectivos, evidentemente, con las madres, los familiares de las personas desaparecidas, pero también con los órganos de Naciones Unidas y también con los otros países amigos de los derechos humanos preocupados por esta situación, para sentarnos y discutir qué vamos a hacer. Eso también es la expectativa al venir al Congreso Mundial. Y quisimos abrir esta mesa justamente para hablar de ello y empezar a rebotar algunas ideas de qué es posible hacer. Me gustaría, bueno, invitamos a quienes nos han acompañado a lo largo de estos años en el tema de desapariciones y la problemática de violencia en general que se vive en México desde la perspectiva de derechos humanos, pero también desde la perspectiva de derechos humanos internacionales, con Nací, con Jimena. Invitamos a este panel a que nos ayuden a poner algunas ideas
que luego podamos comentar entre todas y todos aquí. Tenemos en línea a Santiago Corcuera, que se levantó muy temprano para acompañarnos el día de hoy. Está también Luciano Hassan. Santiago y Luciano ambos fueron miembros del grupo de trabajo de desapariciones y del comité también de desapariciones. En su momento Santiago no podía hablar sobre México, pero pues ahora ya no es. Y Luciano fue pues, relator del primer informe de México al comité y ha estado con en México y vaya, conoce también la situación no solamente en México, sino también del otro lado, ¿no? Invitamos también a Jimena Reyes de la Federación Internacional de Derechos Humanos, quien ha coordinado y empujado varios informes de México, de diferentes regiones de México, Coahuila, Veracruz, Nayarit, hasta donde recuerdo, Baja California, sobre los contextos justamente de crímenes de lesión de humanidad y responsabilidad del Estado, que está muy ligado evidentemente a la desaparición. Y en representación de los colectivos está Diana Iris, que también es de FUNDEC, Fuerzas Unidas con los Desaparecidos, uno de los en Coahuila, uno de los colectivos más viejos de esta época, ¿no? Esta nueva época de desapariciones. También para que nos comente cuál ha sido esta lucha, digamos, desde las manos, ¿no? Me ha pedido Santiago, pues, si él podía empezar, pues le voy a pasar la palabra y luego les he pedido que sean breves, no queremos ponencias, queremos dialogar. Entonces les pedí que participaran unos 8 minutos cada uno y luego poder abrir el micrófono a la sala, ¿no? Santiago, déjame ponerte. Voy a voltearlos. A ver si lo voy a ver a Santiago aquí. Pero sí te escuchamos. Muy bien. Más fuerte. En el micrófono. En el micrófono de la. Dame un segundito. Santiago, dame un segundito. En la bocina de la. En la bocina de la Sí. Sí. ¿Ahí se escucha? No. A ver, habla. A ver, ¿qué habla otra vez? A ver. Sí, la tuvo acá. Pero ¿qué hable? A ver, si puede decir algo. Porque ahí está, no está. No, pero eso es para que nosotros hablemos, no para que lo. Pero quiero decirle. Ah, ok. Ya. A ver. Pero me quedo aquí. A ver.
Muchas gracias. ¿Nos va a seguir acompañando acá? No sé cómo está. Órale, pues. Te paso la palabra. ¿Luciano? Bueno. ¿Luciano? Buenas tardes a todas, a todos. Es un gran honor para mí estar acá con ustedes y que me hayan convocado para intercambiar, para reflexionar colectivamente. Me sumo a las palabras de Santiago, saludar a los familiares. Voy a volver ahora a eso. Al reconocimiento a todo lo que han logrado. La verdad es que no es la primera vez que lo digo, creo que cada vez que nos reunimos, siendo yo miembro del grupo de trabajo, del comité, pero sobre todo el grupo de trabajo por todo el recorrido que se fue sumando, es muy impresionante lo que se ha logrado. Hago un paréntesis para saludar a mi amigo Santiago, aquí a la distancia que está escuchando, que hace mucho que no lo veo, así que también me gusta mucho estar ahí prendido la cámara. Nos estamos viendo, un gran abrazo, Santiago. Perdón por ese paréntesis. Es un gusto también estar aquí, por supuesto, con ustedes. Vuelvo a todo lo que han logrado las familias. Muchas veces yo he planteado que lo que las familias lograron en México, así como lo que lograron las familias en el sur de América en los 80s y 90, fue un faro para el mundo. Yo creo que lo que en los últimos 10, 15 años lograron las familias y las organizaciones en México son un faro para todo el mundo, y a veces es difícil verlo cuando uno está viviendo una tremenda realidad como la que Michael describía, como la que Santiago describía, de muchísimas desapariciones sin resolver, de una enorme crisis forense, de las familias buscando a sus seres queridos desaparecidos, muy pocas habiendo podido encontrarlos, y sobre todo también de una enorme crisis de impunidad, como efectivamente también ha dicho el comité y Michael señalaba inicialmente. Entonces uno dice, bueno, todos estos logros institucionales, ¿no? Y uno piensa en respuestas que se supone que deberían haber servido para intentar resolver el problema de la búsqueda y la identificación de las personas desaparecidas, ¿no? Entonces todo el Sistema Nacional de Búsqueda que mencionaba. Incluso si uno piensa en la impunidad, la ley sobre desapariciones forzadas creó fiscalías especializadas a nivel federal, a niveles estatales. Es decir, no es que no ha habido desarrollo institucional para resolver el problema. No es que faltó un diagnóstico ni que faltó respuesta institucional, empujada siempre por las familias. Y entonces, ¿qué es lo que, cuál es el diagnóstico que tenemos que hacer hoy para tratar de pensar cuáles son los pasos a seguir? Yo creo que México nos ha tendido una trampa, y es la trampa del fetichismo normativista. ¿Sí? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Es la idea de que creando normas, creando instituciones, vamos a resolver los problemas. Y evidentemente la realidad nos muestra que no es así, que no alcanza con crear normas, que tal vez la clave está en la implementación, en cómo se llevan adelante, con qué compromiso, con qué esfuerzo, con qué recursos, sobre todo cuando el tamaño del problema es tan grande. Entonces me parece que lo que es central es ser conscientes de esta trampa en la que de alguna manera el Estado mexicano nos ha hecho caer, a ustedes como familiares, como mexicanos, a todos nosotros que estamos tratando de acompañar este proceso, y mostrarle a México que está en una trampa también, que México está en una trampa. Y el problema de esa trampa es que es una trampa muy poderosa y que también puede tener efectos, tiene efectos en la comunidad internacional, porque esa trampa lo que le permite al Estado mexicano, cuando
es llamado a rendir cuentas en la comunidad internacional, es mostrar, miren, yo cambié la Constitución, creé fiscalías especializadas, creé un sistema nacional de búsqueda, creé una comisión nacional, el comité me pidió que cree mecanismos de búsqueda transnacionales, creamos mecanismos de búsqueda transnacionales. Es decir, México está en condiciones, si uno escucha a los diplomáticos mexicanos, y efectivamente pueden dar cuenta de un montón de cosas que han hecho. El problema es los resultados que esto ha traído y que está trayendo. Entonces, me parece concientizarnos de este problema es lo primero. Yo sé que ustedes están absolutamente conscientes, pero me parece que es importante transmitir esto a la comunidad internacional, transmitírselo al Estado, que el Estado sepa que sabemos y que estamos en una trampa. Y de esa trampa es de la cual hay que salir. ¿Cuál es la estrategia o la prioridad para empezar a salir de esta trampa? Yo también ya se lo sé, en mi opinión, probablemente muy afectada por mi propia experiencia de Argentina, donde de alguna manera la respuesta prioritaria ha sido la justicia, la lucha contra la impunidad. En Argentina, como ustedes saben, ha habido un proceso muy potente y bastante largo de investigación, juzgamiento y sanción a los responsables, que llevó a la cárcel a más de 1000 perpetradores, que eso implicó muchísimos juicios orales, y esto tuvo muchos efectos. Claramente lo que logró mostrar es que se había caído la impunidad. Por supuesto llevó muchísimo esfuerzo, y entonces yo, digamos, ¿por qué pienso que es tan importante la lucha contra la impunidad hoy en México, que como el comité dice es prácticamente absoluta? Porque me parece que es la primera medida para detener las desapariciones. Yo creo que el mensaje que de alguna manera, y esto está estudiado de la criminología, en el mundo en el que vivimos, por supuesto el mundo cambia y, bueno, no quiero ponerme a hablar de criminología ahora, pero el asunto es que el castigo tiene un fuerte poder comunicacional. Y este poder comunicacional del castigo tiene su contracara, y que es el poder comunicacional de la impunidad. Entonces, hoy en México, los perpetradores saben que desaparecer personas, que asesinar personas, no tiene consecuencias. Inclusive los perpetradores hasta pueden ser premiados. Todos conocemos el caso Ayotzinapa como una persona involucrada en el encubrimiento de la desaparición de los jóvenes fue ascendida dentro de la misma fiscalía. No nos olvidamos de todas estas cosas. Y por supuesto la impunidad es un premio y permite la repetición de los hechos. El asunto es que, claro, la magnitud es tal que lo difícil es pensar por dónde empezar. Y esto pasó en Argentina también. En Argentina, por supuesto, hubo un periodo muy largo de impunidad, cuando las leyes de amnistía que impedían la persecución penal caen por un montón de factores que ahora no merece la pena, por cuestión de tiempo, revisar. Hubo todo un periodo de 2 o 3, 4 años de fuerte incertidumbre. No fue tan sencillo. Había un poder judicial fuertemente corporativo, fuertemente conservador. No había una capacidad del Poder Judicial para investigar crímenes complejos, con multiplicidad de víctimas, multiplicidad de perpetradores. Es decir, hubo una instancia de mucha confusión. Esto, de alguna manera, desde mi punto de vista, se fue encaminando a partir de una fuerte voluntad política y al mismo tiempo de cierto liderazgo dentro del sistema judicial, en ese caso dentro de la Fiscalía, para impulsar los casos. Se creó una unidad de coordinación que empezó a realizar un trabajo técnico, pero al mismo tiempo también un trabajo político, judicial, de empujar el avance de los casos. Y yo creo que lo importante es que empiece a rodar la pelota, que se transforme en una bola de nieve que se vaya agrandando. Pero si no se empieza con juicios, como se los ha llamado, significativos de alguna manera, juicios que puedan abordar una
no por un caso, sino por una cantidad de casos que pueden estar relacionados con una cantidad de víctimas, con una cantidad de perpetradores, y empezar a mostrar que la impunidad se puede romper. Y esto implica de alguna manera un litigio estratégico. O sea, no se puede empezar por todo, pero si no empezamos por 1, 2 casos, va a ser muy difícil salir de esta situación de quietud absoluta en materia de justicia. ¿Y cuál es el valor de la justicia, por lo menos en mi experiencia, en lo que yo les quiero transmitir hoy acá? La sala de audiencias frente a un tribunal tiene una importancia simbólica de primer orden. Para los familiares, estar frente a un tribunal, poder dar su testimonio de lo que han vivido, lo que han visto, cómo se han llevado a sus hijos, quién era que se los llevó, cómo estaban vestidos, qué dijeron. Toda esa situación de poder dar testimonio frente a la autoridad judicial ha tenido en muchos contextos un fuerte valor reparatorio. Lo escuchábamos ayer por parte de víctimas de otros países también, y uno lo ha escuchado mucho en mi experiencia personal de Argentina. Y la respuesta que esos tribunales pueden dar después también tienen un fuerte valor, incluso desde mi punto de vista mucho más fuerte que el de un informe de la verdad. Porque es un tribunal que lo está diciendo, con la legitimidad además que dan los procesos judiciales adversariales, de tener también sentado al acusado, defendiéndose. Es decir, es una construcción social que tiene una serie de reglas que le dan una fuerte potencia al resultado. Y ese resultado, además de tener un efecto reparador directo para las víctimas de ese caso, entiendo yo que también tiene un fuerte valor comunicacional, como decía antes, que afecta a toda la sociedad, porque los juicios orales, sobre todo por crímenes contra la humanidad, por desapariciones forzadas, casos de tanta gravedad de violaciones a derechos humanos, generan repercusión pública. Y esa repercusión pública es también la que va generando conciencia social sobre lo ocurrido, que muchas veces en los sectores más alejados de la sociedad, donde están ocurriendo los hechos, las grandes ciudades, que por ahí piensan que el tema de la desaparición forzada no es un problema de México, que está lejos. Como vemos en países en guerra internacional, donde sectores alejados del frente viven con cierta normalidad. Bueno, lo mismo uno lo puede ver en este tipo de situaciones donde se dan gravísimas violaciones a derechos humanos o crímenes contra la humanidad. Entonces, esa conciencia social, muchas veces, por supuesto, trabajada comunicacionalmente, y ahí hay otro desafío de trabajar comunicacionalmente en estos tiempos que ha cambiado mucho la lógica comunicacional, eso sería también otro tema interesante de abordar, permite generar de alguna manera la empatía de toda la sociedad frente a la problemática y la necesidad de luchar contra la impunidad, y eso después también implica el reforzamiento de la búsqueda. Los procesos judiciales también muchas veces tienen un valor muy fuerte en términos de dónde buscar, y que buscar, es decir, no estamos, acá no hay una separación, si bien hay una separación funcional, la escuchábamos hoy a la mañana en el panel sobre búsqueda, esa interacción existe y puede traer también buenos resultados. Y entonces esta empatía, esta conciencia social que tiene la potencialidad de crear la lucha contra la impunidad y la sanción penal a los responsables, ¿qué otra potencialidad tiene? Es la de generar voluntad política. Porque en general, los representantes del pueblo, los dirigentes, las autoridades, cuando se genera conciencia, cuando se genera un reclamo, también empiezan a ver que tiene un valor político defender esas ideas. O sea, en general, como decimos más vulgarmente, las autoridades miran para donde sopla el viento. El asunto es tratar de hacer que el viento sople para el lado de la justicia, para el lado de la no repetición, para el lado de la reparación. Entonces, para cerrar y no demorarme más, yo creo, y me permito humildemente compartir con ustedes, que creo que una estrategia importante para este momento es hacer rodar esa bola que está completamente parada de lucha contra la impunidad y empezar a tener algunos casos significativos que puedan generar condenas a los responsables de las desapariciones. Gracias.
sin más. Hoy, sin más, al grano, primero un saludo a todas y todos y unas palabras de solidaridad. Decirles que para la FID, la situación más grave en términos de derecho a la vida de América Latina es definitivamente México y en particular por la crisis relacionada con las desapariciones forzadas. Y entonces lo que pensaba es compartirles con 3 puntos un poco lo que hemos tratado de hacer la FID con muchos de ustedes frente a esa situación y algunas reflexiones sobre qué más se puede hacer. Lo que tratamos de hacer primero, a partir del 2006, inclusive, fue entender la violencia que se estaba llevando a cabo en México y en la mal llamada guerra contra el narcotráfico, que yo llamaría ruptura del status quo, que creó nuevas dinámicas y un incremento de la violencia de las cuales no hemos logrado salir. Después de algún tiempo investigando, nos dimos cuenta que estábamos muy probablemente frente a crímenes de lesa humanidad. Y en otras palabras, también que en particular las desapariciones forzadas se están cometiendo de forma generalizada y sistemática en México. Y eso, lo que empezamos a hacer o lo que percibimos era que había unas dinámicas regionales que podían dar pie a una calificación de crimen de lesa humanidad. Y entonces hicimos varias comunicaciones, investigaciones que llevamos a la Corte Penal Internacional con el objetivo, pero primero les menciono las investigaciones que hicimos. Hicimos una en Baja California, aquí no voy a poder abrir esto, pero en Baja California sobre en particular tortura, pero también ya desaparición forzada, que fue en el 2011, que lo hicimos junto con la Comisión Mexicana y con la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, relacionado con hechos del 2006 al 2012. Luego, en el 2017, trabajamos con Fray Juan de Barrios y con el colectivo Familias Unidas de Coahuila, y hicimos un documento sobre las desapariciones forzadas en Coahuila y en particular en la época del 2011 al 2016. Y ahí igualmente determinamos que había una sistematicidad en el hecho en cómo se llevaban a cabo estas desapariciones forzadas. Luego trabajamos con ideas y con el Centro Paso del Norte sobre también, pero ahí no se logró el cobro del nivel de crimen de lesa humanidad. Y luego trabajamos en Nayarit, con colectivos de Nayarit, conjunto con ideas, donde también determinamos que habían crímenes de lesa humanidad. Y finalmente también en conjunto con ideas trabajamos sobre Veracruz. No voy a entrar en el detalle de las determinaciones, pero sí contar qué era lo que se quería tratar de hacer y que no se logró. Y realmente yo no pensaba que iba a ser tan difícil. Lo que queríamos hacer era que se abriera un examen preliminar ante la Corte Penal Internacional, porque considerábamos que frente a la masividad de los crímenes que se cometen en México, y en particular de las desapariciones forzadas, se necesitaba un cambio de shift, lo que decías, un cambio de política pública en términos de justicia administrativa, de justicia, donde se tomara en cuenta que estamos en una situación donde se requiere tener macrocasos, donde se requiere analizar cadenas de mando, contexto, buscar los más altos responsables, no trabajar con casos individuales.
Y cuando digo que pensamos que iba a ser más fácil porque nos topamos con un Estado que si bien hubo una evolución, porque recuerdan que al principio ni siquiera el tema de desapariciones forzadas estaba en la mesa, no se podía hablar del tema, ¿no? Y con AMLO por lo menos hubo un reconocimiento de la gravedad de la situación, pero el Estado hoy todavía no quiere reconocer que la desaparición forzada es generalizada y sistemática. Y ha hecho mucho lobby, incidencia para que eso no se logre. Y entonces, pese a que Fatou Bensouda, después de estas varias documentos que les habíamos mandado, nos había dicho que nos iba a contestar. Y francamente, yo sentía que probablemente iba a abrir un examen preliminar y lo dijo públicamente que iba a contestar a las víctimas mexicanas meses antes de salir, pues se fue sin contestar, probablemente porque de alguna forma no hubo la voluntad política de avanzar. Entonces, eso para contarles un poco cuál es la situación actual. La situación actual ante la CPI es que Karim Khan tampoco parece tener voluntad de avanzar sobre la situación mexicana y el Estado, no sabemos con este gobierno, pero en todo caso el anterior, no parece percibir la importancia que tiene el hecho de reconocer la gravedad y reconocer la sistematicidad y el carácter generalizado y cambiar la forma de trabajar, de investigar estas desapariciones forzadas o los crímenes de lesa humanidad que se cometen en México. ¿Por qué no tiene esa voluntad? ¿No? Porque pues, pensando en la estrategia tenemos que reflexionar. La percepción que tenemos es que, y pues hemos hecho incidencia con muchos de ustedes, es que se teme que se va a pensar que México es un Estado fallido, que hay como una vergüenza estatal de llegar a estos niveles de gravedad. Eso es un error. La Comisión Interamericana hace informes sobre la situación de México. Las inversiones, porque esa también es una gran preocupación, no se van a ir, o sea, las inversiones, los inversionistas saben que la situación de seguridad de México es un drama, entonces que uno le agregue el adjetivo de sistemático generalizado no va a cambiar nada. Y al revés, sí sería un apoyo, una complementariedad de poder, por ejemplo, tener a fiscales internacionales de la CPI que investigan, que determinan por ejemplo, que miran los más altos mandos de alguna región y que ayudan a construir estos grandes casos de los cuales hablamos. Entonces nosotros todavía queremos apuntarle a esa línea estratégica, pero hay que ser honesta, no ha funcionado y con Ucrania, Palestina, etcétera, va a ser difícil y si el gobierno de Sheinbaum no cambia de línea, pues ahora se necesitará mucho apoyo para avanzar. Ahora, otra línea estratégica de trabajo, pues estamos ante Naciones Unidas y el comité y México es parte de la convención contra las desapariciones forzadas. Obviamente es también el artículo 34 de la convención, ¿no? Y yo sé que muchos de ustedes cuando vinieron, vino el comité, pues se mencionó. Yo quería mencionar el artículo, ¿no? Si el comité recibe información que a su juicio contiene indicios bien fundamentados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de un Estado parte, tras haber solicitado el Estado parte interesado toda la información pertinente sobre esta situación, podrá llevar la cuestión con carácter urgente a la consideración de la Asamblea General de Naciones Unidas por medio del Secretario General de Naciones Unidas. Y yo diría que en ese artículo y después, ¿qué, no? Entonces es como una forma también ahí de sonar la alarma y decir, esta situación es sumamente grave. Y entonces se necesita de forma colectiva la comunidad internacional tomar medidas, ¿no? Eso también es una vía que yo creo que muchos de ustedes y con gusto se puede apoyar, sobre la cual hay que tratar de avanzar, porque no se trata de estigmatizar a México, se trata de hacer algo frente a la situación de impunidad total, frente a la situación de
de los familiares. O sea, ustedes están allá, pero nosotros también en los espacios que hemos tenido, sabemos el drama que están viviendo cotidianamente, ¿no? De no poder acceder a la justicia, de tener funcionarios que no responden, que no contestan, pero también que a veces que están abrumados por lo gigante que es el drama de la desaparición forzada, pero también por la fuerza, el poder que tiene el narcotráfico, que está coludido con los gobiernos locales y que no permite, hace todo para pagar la impunidad, y con esta nueva reforma va a ser todavía peor. Entonces, pues estas dos líneas un poco de estrategia, y pues en el sitio internet de la FIT pueden encontrar los diferentes informes que hemos hecho, y también en el sitio internet de las contrapartes con quien hemos trabajado. Eso era lo que quería decir. Bueno, yo quiero pasar por alto que son de todos y que va a iniciar la clausura, pero quienes quieran quedarse otros 15 minutos, doctora ahí, si poder conversar un poco, se los agradeceremos, ¿no? Yo quiero hacer una pregunta como periodista no mexicano. Pero tenía que terminar, ¿no? Sí, Sí, nada más que termine Diana, sí, posible, sí, bueno. Y sí, hacemos. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Diana Iris García. Soy madre de Daniel Castro Iris, un joven que a sus 23 años fue desaparecido un 21 de febrero del 2007 en Coahuila. El próximo mes se cumplen 18 años de la desaparición. Formo parte de Fuerzas Unidas con los Desaparecidos en Coahuila y formamos parte del movimiento con los desaparecidos. Y bueno, agradezco que estén aquí, que el espacio que se generó desde la asesoría de Fray Juan del Área. Y bueno, quiero centrar mi participación. Voy a leer para tratar de ser breve, porque luego uno agarra monte y se pierde, ¿verdad? Mi participación en nuestra historia y el por qué estamos aquí. Hacer una invitación a la solidaridad internacional con las víctimas, las y los sobrevivientes en estos momentos de cambios mundiales. Primero decir que estamos reunidas aquí familias de personas desaparecidas en este evento histórico sobre las desapariciones forzadas que busca lograr compromisos concretos y ambiciosos para la erradicación de la desaparición forzada en todo el mundo, colocando las voces y los derechos de las víctimas en el centro. Nosotras y nosotros llevamos 15 años organizadas. Bien decía Michael, somos uno de los colectivos que nacieron en el noreste de México hace 15 años, haciendo resonar nuestra voz como colectivo, y no era lo que imaginábamos que estaríamos haciendo. Pero después de pasar y vivir en una guerra como la que se vive en México desde los años 70, y donde nuestras familias son las afectadas, es una opción seguir denunciando lo que no funciona bien. Nosotras vivimos el impacto de las guerras capitalistas, de la guerra neoliberal, de las guerras contra las drogas y la guerra del patriarcado que decide cómo se hacen las cosas. Los estados no solo están rebasados por estas guerras, sino también del control y de la administración del dolor y sufrimiento de miles de millones de personas asesinadas o desaparecidas forzadas. Todos nos deshumanizamos, tanto como personas, que más que un ejercicio de derechos, se vuelve una lucha por la sobrevivencia diaria en un mundo sordo, ciego, mudo y desconectado frente a nuestro dolor. Como familias de México, le hemos apostado al Estado democrático de derecho y hemos participado en crear leyes, instituciones y políticas que lamentablemente no han funcionado para detener la barbarie, para detener la guerra de bajo impacto que vivimos. El derecho que nos debería proteger está protegiendo mafias, redes transnacionales que viven de todo eso. Personas que no les importa invadir, saquear, usar armas y el poder del dinero, por supuesto. Las desapariciones forzadas han sido usadas como políticas de terror
por los gobiernos que se mantienen vigentes en México contra ciertas poblaciones y territorios concretos. Hago un llamado a la solidaridad entre familias y pueblos para pensar juntos, encontrando puentes y haciendo redes entre nosotras y nosotros, y visibilizar las estructuras que nos mantienen en estas redes del miedo y de control, y encontrar respuestas para atender a esta crisis. Ante una situación de crisis humanitaria, de emergencia, como la que vivimos en México, en Sinaloa, en Chiapas, en Tabasco, que están las balaceras a todo lo que da, pedimos su solidaridad, compañía e involucramiento activo para desmantelar y transformar las relaciones de poder, especialmente por los países poderosos, que nos imponen sus políticas económicas, como la que se está viviendo con las organizaciones internacionales. Tendremos que pedir que los estados garanticen que las empresas instaladas en sus territorios dejen de vender armas en países en crisis humanitaria. En México tenemos una trayectoria de lucha de búsqueda, de exigir el derecho a la justicia y a la verdad desde los años 60. Pero en los últimos 17, 18 años, que se ha intensificado la desaparición de personas debido a la guerra contra el narcotráfico, llegando a ser desapariciones, como bien mencionan Jimena, Michael y todos los aquí presentes, desapariciones generalizadas y sistemáticas. Tenemos, como han dicho, 120,000 personas desaparecidas que están documentadas forzadamente por parte de grupos estatales y no estatales. Y las familias, al menos en Fundé, tenemos 15 años buscando organizada e incansablemente. Hemos hecho de todo. Hemos ido a buscar con nuestras propias manos y nos hemos sentado con políticos y gobernantes, con jueces y jueces, con militares. Hemos presentado demandas ante la comunidad internacional, tratando de encontrar respuestas en los sistemas jurídicos y políticos, agotando los recursos sin encontrar una respuesta efectiva. Ante la falta de respuestas, las víctimas, con la colaboración de las organizaciones de derechos humanos, hemos tenido que imaginar e impulsar nuevas instituciones. Las comisiones de búsqueda, separando la búsqueda de la investigación, porque nos dimos cuenta que las fiscalías y los jueces eran responsables de casi el 100% de la impunidad que persiste. Aunque existan normativas por alguna razón, no buscan, ni encuentran, ni investigan, ni sancionan, ni reparan. No destinan los recursos financieros y humanos necesarios. No tienen una verdadera voluntad política. No tienen una verdadera voluntad de atender y reducir la crisis. Es una muestra de ello. Siguen las desapariciones forzadas, como lo ha mencionado, 31,624 solo en 2024. El ejemplo más claro, y me toca hablar de ello porque vivo allá, es Coahuila. Tenemos documentada la dilación, la complicidad y la administración del problema en las carpetas de investigación, en las averiguaciones previas, estatales y federales. Tenemos una serie de leyes. Justo decía Luciano, cuando empezamos a tener una mesa de diálogo con el gobierno del Estado, ¿saben qué nos dieron? Muchas leyes. ¿Y saben qué? Fue lo más fácil. Nos dieron la trampa que ahora nos dice Luciano. Y creímos en eso, pero ¿qué pasó? Era lo más fácil. Y a lo largo de 15 años, hoy nos damos cuenta que esas leyes no se han implementado. Fue una trampa, efectivamente. Los casos no están judicializados. ¿Por qué? Por falta de investigación. Una verdadera simulación, y se presume en el país como un ejemplo de buena práctica. Así funcionan las instituciones y los grupos políticos que se protegen entre sí y se premian
con cargos públicos en los diferentes poderes. El Poder Judicial en Coahuila es uno de los más corruptos y a los funcionarios públicos se les premia mandándolos, regalándoles siendo magistrados en el Poder Judicial. A nivel nacional tenemos un rezago de cuerpos sin identificar, ya lo mencionaron. La participación de las familias en los procesos ha tenido también un fuerte retroceso con el gobierno de la anterior administración y lo que va del actual, desmantelando todos los avances logrados. Pero nosotras y nosotros hemos sembrado semillas. Semillas que tienen que ver con la esperanza, con el amor, con la conciencia, con analizar y sentir lo que sucede, para darnos cuenta dónde estamos y qué hace falta por erradicar. Erradicar. Quise mencionarlo. Es un verbo muy, muy fuerte. Sin embargo, no hay que perder de vista y pensar en ello. Pero bueno, al menos tratemos de disminuir el número de personas desaparecidas. Que desaparecen en el marco de contextos de violencia de guerra o de opresiones sistémicas. Y ya que estamos aquí reunidos en este Congreso Mundial, nos toca a cada una de nosotras visibilizar lo poderosas que hemos sido, pero lo poderosas que hemos sido unidas como familias buscadoras, buscadoras del amor, de la familia, de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de nuestras parejas de vida y buscadoras de la verdad y de la justicia. Sigamos tejiendo comunidad, aprendiendo colectivamente y construyendo caminos que nos lleven hacia ellos y ellas. Construyendo lo que hace falta desde la comunidad internacional para que resuene en todos los lugares las palabras de nuestra querida Estela Hernández. Su insistencia de no cesar la lucha y es decir, que hasta que la dignidad se haga costumbre. Hasta encontrar, porque vivos se lo llevaron. ¡Viva la mujer! Gracias. Muchas gracias, Diana, Luna, Luciano, Santiago. Sí, justo la idea es ¿qué sigue? O sea, ¿qué podemos hacer? Justicia, evidentemente, entendemos que es importante, es una pieza muy clave, pero necesitamos conseguir una fábrica de voluntades. Se ha mencionado, bueno, hemos ido a la Corte Penal Internacional, hemos insistido en el artículo 34 de la Convención. No hay mucho convencimiento al respecto, pero creemos que también la comunidad internacional debería apoyar, mostrar al comité su apoyo para crear juntos algún tipo de idea, ¿no? Estamos así como en la creación de ideas, de propuestas. Y si tienen 5 minutos, nos quedamos para platicar. Juan, ¿querías decir algo? No, era una pregunta. Me tomaba en la última reflexión del experto Bazán, de que habría que conseguir que haya procesos y condenas que de alguna manera significaría romper este cerco en el que ustedes han descrito. Yo soy mexicano, pero sigo más o menos la situación acá en Ginebra. Entonces, por ahí habría que concentrar el esfuerzo en una prioridad para romper ese cerco, porque si con la Corte Penal Internacional no hay nada, la Comisión Interamericana, ya sabemos que hay serias dificultades para avanzar ahí. Hay una película que está circulando en este momento sobre un caso mexicano que ha conseguido una condena, pero bueno, y a partir de ahí no desencadena un proceso, porque ustedes están hablando de un fenómeno de 120.000 personas identificadas, debidamente identificadas como desaparecidas. No es que faltan pruebas. Entonces, no sé, habría que promover una reflexión para ver cómo se puede romper esa situación legítimamente. Me da la impresión, o sea, yo hago notas sobre cosas que pasan acá en la ONU, pero se repite siempre lo mismo. Gracias, Juan. Gracias, muchas gracias por la ponencia. Soy Gabriela Sotomayor, periodista
Mi pregunta es, ¿cómo es que está desmantelando el gobierno o desmanteló el gobierno de López Obrador, que sigue el de Claudia Sheinbaum, lo que se había avanzado? Eso me llama la atención porque parecería que el presidente López Obrador estaba interesado en hacer algo por las víctimas, pero me parece que nunca se reunió con ustedes. Y me gustaría saber si Claudia Sheinbaum se ha reunido con ustedes o piensan hablar con ella o cuál es la perspectiva con ella. Gracias. Sí, mire, yo les voy a explicar lo que estamos haciendo. Tal vez lo de la Corte Penal es un asunto de nexo causal que no se puede determinar para ver la probable responsabilidad de la persona que está por aquiescencia, permitiendo la desaparición. ¿Sí? Mi nombre es Pedro González García, soy asesor jurídico de desaparición de la costa y feminicidios de Michoacán, ACE. En la actualidad tenemos más de 56 acciones urgentes. Para nosotros, sí hemos hecho el cambio. En el informe de febrero a agosto, la Morelia, Michoacán ocupó el 29% de todas las acciones a nivel nacional en ese periodo. ¿Sí? Nosotros sí consideramos las acciones urgentes lo más importante. ¿Por qué? Porque nosotros hemos ido midiendo cuál es el temor que tiene la autoridad. ¿Sí? Sabemos también que hay organizaciones grandes, nosotros somos pequeñitos en comparación con asociaciones más grandes que llevan el litigio estratégico, pero nosotros estamos viendo que sí existe un litigio estratégico, pero la autoridad no se obliga. ¿Sí? Nosotros lo que queremos es que se obligue. ¿Sí? Y nos hemos dado cuenta que ni el amparo, no le tienen temor al amparo, que es el habeas corpus, ¿no? Pero sí le tienen miedo a las acciones urgentes porque los exhibes a nivel internacional y vas provocando una responsabilidad. ¿Sí? Tal vez no a manera de presidente de la República, ¿sí? Pero ¿qué hacemos? Nosotros tratamos de bombardear con acciones urgentes del país. ¿Sí? Ahorita llevamos 7 estados. Nayarit está un asunto de un caso de una persona que le dieron 56 años de prisión a los perpetradores, pero no subió al superior jerárquico porque el comandante hasta ahí llegó, ¿no? Que sería el que continúa de responsable. ¿Sí? Pero ellos olvidaron de la búsqueda. Metimos las acciones urgentes, analizamos el caso de manera individual, vimos que esa noche, cuando secuestran a esta persona, llegan miembros de la delincuencia organizada y le dicen policía, oye, ya llegó la delincuencia organizada, ¿no? Le dijo en otro nombre, ¿no? Entonces nosotros hicimos valer eso, emitimos esas expresiones al comité y provocamos que el comité solicitara actos de investigación y le dicen a la Fiscalía de Nayarit, le dicen, ¿sabes qué? Estamos viendo que si hay funcionarios implicados, porque ellos vieron que tenían el detenido de la policía, no hicieron nada y aparte se percataron que atrás de ellos estaba una RAV4 negra donde venían las supuestas personas del crimen organizado, que ellos no hicieron nada para detenerlos porque ellos posteriormente pues se supone que lo encontraron, ¿no? Y entonces es lo que hemos ido provocando, que el comité también le pida lo que nosotros vemos de la deficiencia del expediente, obviamente la omisión y la dilación, que es un terror para las investigaciones. Pero ¿qué vamos a provocar con tantas acciones urgentes? Cuando se activan las acciones urgentes, como son de manera del fuero común, ¿sí? Al emitir acciones urgentes, entra en funciones la Comisión Nacional de Búsqueda con carácter federal y empiezas a impulsar la búsqueda, y empiezas a impulsar la investigación. Y así es como hemos ido tratando de que la eficiencia se va a demostrar después porque lo vamos ya documentando. De hecho, hay amparos que nos han tocado en Guanajuato. Guanajuato es el estado que tiene las mejores sentencias reparadoras a nivel nacional. ¿Sí? También una de las propuestas que tenemos es más adelante, porque también no tenemos la capacidad técnica de tantas personas para poder interponer todos los amparos en Guanajuato. Y cuando la desaparición forzada, pues ya saben que puede ser de acuerdo al artículo 15 de la ley de amparo, puede ser interpuesta hasta por un menor de edad. ¿Sí? Y en cualquier tiempo y en cualquier juzgado federal de la República. No importa que no sea donde no se cometieron los hechos. Y así es como hemos venido trabajando, hicimos el cambio, al grado tal que muchos ministerios públicos han renunciado de su departamento, se han ido a otros lados, y se han provocado reuniones periódicas
Guanajuato creó una área donde se dedican a dar seguimiento a acciones urgentes, aparte del área específica que tiene Secretaría de Gobernación, que nos da seguimiento. Laura cada 2 o 3 meses, depende cómo va el caso, pide las audiencias y los casos van avanzando. A grado tal que el Ministerio Público y la Comisión de Búsqueda te dice, antes tu caso no era importante, pues las acciones urgentes ya lo son y desempolvan el expediente y lo suben hasta arriba. Desgraciadamente, se provoca una discriminación, ¿no? Con los otros temas. Pero, pues, si tuviéramos capacidad técnica, el último reunión que tuvimos con la secretaria en agosto, le dijimos que hay casos donde hay 1000 desaparecidos en una sola agencia de Zamora. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a ir trabajando para documentar. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias. Yo creo que sí sería importante, después de escucharles a ustedes, de escuchar a Diana Iris y los testimonios de todas las familias, que lo que queremos es encontrar a nuestros seres queridos que están desaparecidos, las familias que llevamos ya muchos años buscándoles y que hemos hecho tanto lo que ya se mencionó aquí en esta mesa y hasta ahora no sabemos dónde están. Creo que sí sería muy importante salir de aquí, de esta reunión, con propuestas muy concretas. Creo lo que ya mencionaba, unas mesas de trabajo, porque todo lo tenemos, las leyes, los mecanismos transnacionales, que por eso es que las autoridades presumen de que, pues, así todos están preocupados por la problemática, pero en realidad no se ven esos resultados. En el tema de la migración, fue un tema que yo abordé esta mañana, porque se trata de mi hijo que fue desaparecido en México. Para las personas, para las familias migrantes que viven en otro país, pues es aún más difícil buscar en un país que no es el nuestro. También tenemos migrantes internos, ¿no? Acá hay una familia que está buscando a sus familiares que están desaparecidos. Entonces yo creo que sería importante y me gustaría que quede aquí en esta reunión. Podemos planear las mesas de trabajo y hacer que lo que ya tenemos funcione. Porque, y justo, pues se ha hablado mucho de la impunidad. Pues obviamente tenemos que luchar porque haya castigo para los responsables. Luchamos por la verdad, por la justicia. Hay que luchar por esta corrupción que hay también en las instituciones. Con los temas de las personas migrantes, pues sabemos cómo hay participación de policías, de agentes de migración, etcétera, etcétera. Entonces se tiene que trabajar desde ahí. Yo sé que es difícil, pero es que el problema va cada vez en aumento y todos lo sabemos y es algo que no se puede ocultar. Entonces, yo pues sí me gustaría esto, que salga de estas reuniones ideas que a nosotras nos van a funcionar. Muchas gracias. Ok, no tenemos más. Plantear una cuestión más. Lo conversaba recién, volviendo un poco al tema de la impunidad. Otra herramienta que hay en la convención es que además México ahora hace toda la competencia del comité para peticiones individuales. En cada caso que México no investiga, está violando el artículo 12 de la convención, que obliga al Estado a investigar prontamente, de manera exhaustiva, de manera imparcial. Es decir, hay estándares que la convención establece como obligación para los Estados para llevar adelante las investigaciones. Por supuesto, habrá que explicarle al comité, convencer al comité de que se han agotado los recursos internos. El paso del tiempo y el nivel de impunidad me parece que es lo mismo que el comité ha escrito en su propio informe de visita y en el último informe. Me parece que es la muestra de que esos recursos efectivamente están agotados, por lo menos se han agotado en muchísimos casos. Y entonces ahí hay
otra vía, tal vez que capaz que podría ser útil para empezar a hacer mover esta pelota de investigaciones, sanciones, juicios, procesos que empiezan a funcionar. No sé, se me ocurre como una herramienta más dentro de las que ofrece el sistema. Pero, perdón, pero esto tendría que ser hablar con el comité. Sí, presentar una denuncia ante el comité para que el comité la analice y la resuelva. Estuvimos hablando durante ayer y hoy, los colegas del comité nos cuentan de la crisis que hay económica y el problema que hay para atender a acciones urgentes. Pero algo interesante para tener en cuenta es que el comité, si no estoy equivocado, tiene un solo caso en trámite de petición individual que lleva el área de peticiones del alto comisionado. Es decir, que tal vez hay una posibilidad de tener una respuesta rápida en relación con un caso contencioso por violación del artículo 12 de la Convención. Lo pienso ahí como una posible estrategia. Entonces, por ahí puede ser un caso que tenga buena prueba, que esté presentado judicialmente, que la Fiscalía no haya avanzado, y entonces, tal vez con un caso frente al comité, incluso hasta el propio procedimiento podría ayudar, porque el comité le va a tener que correr una vista al Estado para decirle: acaban de demandarlo Estado mexicano por no avanzar en esta investigación. ¿Qué ha hecho Estado mexicano para avanzar? Va a decir, debería decir todo lo que ha hecho, y si no ha hecho nada, bueno, tal vez hasta eso puedan, hasta como defensa, movilizar la investigación. Y yo aquí pongo otra pregunta para Luciano, para Jimena. Nuestros casos, de muchos de los que estamos aquí, son casos de larga que no entran en la competencia de comité. Ya sé, ese es otro reto, ¿no? Nos vemos acotados y que no nos favorece. Es que sí, nada más no entraría en acciones urgentes, pero si hay un procedimiento que es para los, la comisión. Si hay una desaparición, por lo menos que ocurrió hace 20 años, se puede investigar. Sí. Te puedes interponer un amparo. Un amparo por desaparición lo puedes poner de por el No prescribe. Sí. No, hasta que no lo presenten, simplemente a partir de ahí corre, porque no tiene nada. El sacano del... Perdón. Justo, doctor. Bueno. Santiago dice que sí hay un límite en la misma convención, pero no entremos en detalles jurídicos ahora. Aprovecho que para decir que ya están estudiando con parte Okay. y que me tengo que pedir de todos ustedes. Gracias. Maestro, considerarme saludando con muchísimo cariño y mandando un abrazo muchísimo a Luciano, por supuesto a todas las familias, todas las conocidas Yo quería contestar a Gracias, Santiago. la persona que preguntó. Rápidamente, Diana, porque tenemos que... Bueno, preguntó por qué afirmaba yo que la administración anterior y esta no estaban desmantelando. Bueno, la participación de las familias que está contenida en la ley general, la limitaron. Con Andrés Manuel López Obrador nos reunimos solo una vez, muy antes, solo al principio, y nada. Se generó el mecanismo extraordinario de identificación forense, que ya también el mecanismo de apoyo exterior, aquí está Anita, que también no ha tenido respuesta, ¿no? Y con la nueva administración de Claudia Sheinbaum, no nos ha recibido, solo se ha reunido con los familiares de los 40. Gracias. Bueno, es un tema abierto. Tenemos que seguir discutiéndolo aquí en México. Pero agradecerles la presencia y el interés de hablar del contexto mexicano. Y pues muchas gracias
Jimena, Luciano, No, ustedes. por estar con nosotros. Vale. Pero ambos sí sabían. Pero lo único que podemos decir que lo único que nos genera tanto es el amor. Hay que encontrarle el arte.